Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Jesús va a enviar a sus discípulos ahora a distintas ciudades. Quiere decir que su ministerio crece, se multiplica ahora a través de sus discípulos llamados apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los enviados. Eso significa ser apóstol, enviado de Jesús. Pero Jesús les dará el poder para acreditar su mensaje y que vienen en nombre de Jesús. Y eso es muy, muy importante. Les dará poder para hacer señales y maravillas. Sin embargo, tenemos que señalar muy bien, identificar que estas señales, por grandiosas que nos parezcan, finalmente apuntan hacia algo más grande, a algo más trascendente. Estas señales y maravillas, por grandiosas que nos parezcan sorprendentes, tienen un carácter de temporalidad, mientras que lo que señalan tiene un carácter eterno, de consecuencias eternas, la salvación de Dios. Entonces el reino de Dios, el reino de los cielos, es una grandiosa imagen acerca de la salvación de Dios para todos nosotros. Y eso es lo que van a ofrecer. Van a hablar del reino de Dios, del reino de los cielos, y lo van a acreditar con estas señales. Recuerda, apuntan hacia algo más grande. Entonces ellos escucharían, del mensaje de Dios. Y mira cómo hace Jesús. Cómo llama a sus discípulos, y de ellos llama a 12 y los convierte en sus apóstoles, y son enviados ahora con estas credenciales y esta autoridad. Recordemos también otra cosa: estas señales y maravillas que nos parecen grandiosas le pertenecen a Dios. Las sanidades y maravillas que harán siempre le han pertenecido a Dios, y Él las otorga a quien Él quiere. Ahora usará a los apóstoles, y esas maravillas siguen ocurriendo, porque déjame decirte que las señales y las sanidades y maravillas le pertenecen a Dios, no a un grupo de personas, no a una iglesia, no a unas denominaciones o grupos religiosos o personas piadosas y muy, muy elevadas. Por el contrario, siempre le han pertenecido a Dios, y Él las otorga a quien Él quiere, y eso es vital que entendamos, porque ahí seguimos leyendo todo esto en clave, del reino de Dios versus el imperio. Porque todo lo que pertenece a Dios, y eso es grandioso, todo lo que pertenece a Dios y Él nos otorga, es un regalo. Las cosas de Dios son un regalo. Mira qué distinto es para el mundo del imperio. En el imperio todo es un salario, te lo tienes que ganar, lo tienes que trabajar, lo tienes que demostrar. Para ellos las cosas, las bendiciones y las cosas de Dios se tienen que ganar, merecer. Tienes que ser una persona digna, y lo tienes que demostrar de que eres digno de ser bendecido. Eso pertenece al mundo del imperio, a las categorías, y valores del imperio. Mientras que las categorías y valores del reino de Dios, las cosas de Dios y grandiosas de Dios, lo más importante de Dios para nosotros, el regalo más importante de Dios para nosotros, que es su salvación, es un regalo. Entonces son dos mundos. Por supuesto, los apóstoles, los que siendo discípulos y siendo pertenecientes a ese mundo, vienen y salen de ese mundo de merecimiento, y ahora se les indica que de la misma manera como recibieron, así se debe otorgar. Como recibieron ese poder y capacidad para ayudar y sanar a otros de forma gratuita, y de esa misma manera debían entregar. De gracia recibiste, y de gracia debes de entregar. Esto es un principio vital para el reino de Dios. Todos los que sirven en el reino de Dios, es vital entender esto. Así como de gracia recibiste, de gracia enseñas, de gracia ayudas, de gracia acompañas, por supuesto. Porque Dios, todo lo que ha hecho por nosotros es por gracia. Son principios fundamentales. Y ahora
por supuesto, los apóstoles se van a enfrentar a ese mundo del que han salido. Ya vimos el Dios que da, que recompensa, vamos, y que bendice a un mundo que está lleno de maldiciones, wow, y de códigos de pureza que siguen vigentes. Se van a enfrentar a ese mundo. Entonces Jesús los envía. ¿Y qué confianza tiene Jesús en nosotros? Y eso es grandioso, eso es un punto, vamos, sorprendente. Nos sorprende Dios por la confianza que tiene en nosotros y en el poder de su palabra. Y la confianza que tiene en sus propios planes. Está enviando a los apóstoles, no solamente ha enviado a su Hijo, a nosotros, y vaya recepción, por supuesto. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, sin embargo, Jesús siguió adelante. Entonces, no solamente Jesús confía en su Hijo, por supuesto, confía en sus planes y además ha decidido confiarnos sus bendiciones para otros. Esto nos habla de un Dios que confía en sí mismo. Entonces, mira lo que nos dice. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. No solamente los reúne, seguramente esto fue impactante, fue muy difícil, no solamente estos círculos que siguen a Jesús, las multitudes, los discípulos y ahora vienen los apóstoles. Y no olvidemos, hay otro círculo, otro grupo que nunca dejó a Jesús, que son los religiosos, que venían a calificarlo, a vigilarlo. Esos son los religiosos que están calificando y vigilando. Esto está bien, esto no está bien, esto no es de Dios. Por supuesto, son fieles a sus códigos de pureza. No son fieles a Dios, son fieles a sus códigos de pureza. Y se dedican a calificar, a descalificar, por supuesto, a señalar qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, cuando vino Jesús, por supuesto que, rebasó sus categorías. No había categorías para describir a Jesús. No había, es un maestro, es un profeta, es un vidente, es un farsante, es un falso profeta. O sea, no sabían qué hacer con Jesús. Y hoy en día sigue lo mismo. No sabe la gente qué hacer con Jesús, porque rebasan nuestras categorías. Y mira lo que está haciendo ahora. Va a enviar a sus discípulos. ¿Cómo es Dios con nosotros? Confía en nosotros y nos confía este mensaje de salvación. Señor, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Claro, porque es un Dios que siempre sabe lo que hace, que confía en sus planes, que confía en su poder, en su generosidad. Y mira lo que vamos a ver. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Seguramente fue un momento fue un momento impactante, de mucha conmoción. Todo eso que vieron hacer a Jesús, ahora ellos lo harían. Fue impactante para ellos. Ahora todo eso que tú haces, Señor, ahora lo vamos a hacer nosotros. Y probablemente Jesús les dijo sí. Pero recuerden que la sanidad pertenece a Dios. Y siempre las maravillas y señales le pertenecen a Dios. No les pertenece a ustedes. Y se las van a otorgar solo, cuando Dios así lo decida. Y eso es grandioso. Las maravillas siguen presentes, siguen vigentes. Y le pertenecen a Dios y Él las entrega y las concede a quien Él quiere. Entonces Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Vaya que era un mundo lleno de pobreza y por lo tanto lleno de enfermedades y dolencias y lleno de maldiciones y códigos de pureza y por lo tanto lleno de enfermedades y espíritus malignos. Mira qué mundo es. Y Jesús llega y vino Dios en la persona de su Hijo llegando a este mundo. ¿Cómo se adapta a ese mundo, a sus limitaciones, al tiempo, a la fragilidad, y debilidad de este mundo? Y Jesús llegó a este mundo. Y ahora envía a sus discípulos. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza!
Y a nosotros eso debemos hacer, confiar en las personas, confiar en los demás, confiar en la obra de Dios, confiar en el poder de la palabra de Dios. No es nuestra obra, la obra es de Dios. Y queremos retener todo, queremos resguardar todo. Y estamos regresando, vamos al mundo al que veníamos, donde nosotros somos para lo sagrado y hay que resguardarlo porque Él no se puede resguardar ni se puede cuidar solo. Entonces, cuando tú quieres y pretendes guardar todo y proteger todo, el reino de Dios, la obra de Dios, estamos regresando a ese mundo. Cuando en realidad nosotros lo sagrado es para nosotros. Venimos de ese mundo donde nos han enseñado que lo sagrado hay que resguardarlo, respetarlo, guardar silencio porque para que no se enoje o no se moleste, o en todo caso hay que protegerlo y protegerlo de las personas que no saben o quieren afectarlo. ¡Wow! ¡Qué fragilidad! ¡Qué debilidad! Cuando en realidad lo sagrado es para nosotros. Entonces, ahora ¿qué confianza tiene Dios? Y debemos confiar. Si lo sagrado es para nosotros, debemos confiar en la obra de Dios. Que seguirá su curso con nosotros y escucha, y a pesar de nosotros. Si Dios confía en nosotros, ¿por qué no confiar en su obra? En lo que muchas iglesias, muchos ministerios, muchas comunidades y muchas personas están haciendo, lejos de calificarlos y descalificarlos, al contrario. Vamos a gozarnos. Jesús es predicado y ahora vendría esta prueba. Y mira a quienes puso. ¡Wow! Ellos solamente vieron a Jesús hacer maravillas. Y a ellos que pertenecían a un mundo muy complicado, se les concede esta autoridad. Señor, ¿pero por qué ellos? ¿Por qué no buscas hombres más piadosos, más competentes, más consagrados para concederles esta gran autoridad? Eso pertenece al imperio. Porque las cosas de Dios, las cosas dignas, lo consagrado es para personas muy, muy competentes y piadosas. Todo se merece, todo se tiene que ganar, todo es un salario. Mientras que en el reino de Dios, todo lo bueno de Dios es un regalo. ¡Qué contraste! ¡Qué despropósito para el imperio! Mientras que en el imperio todo es un salario, te lo tienes que ganar, y tienes que demostrar que eres digno de ello. Mientras que aquí, en el reino de Dios, todo es un regalo. Todo es una gracia que nos es concedida para darla a otros. Y ellos recibieron ahora este poder como una gracia. Entonces, cuando venimos al reino de Dios, ¿qué hacemos? Sino entender que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por gracia. Y eso lo entregamos. No buscando un reconocimiento, no buscar porque eso pertenece al imperio. Porque Dios está atento a nosotros y confía en nosotros. Y vaya que confía en nosotros, Señor. ¿Está seguro que somos nosotros los más adecuados? Y Dios lo dice que sí. Entonces, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Las listas son muy importantes y que va primero es el que está al frente, es el líder. Entonces, de la misma forma como cuando se habla de las mujeres, quien va al frente, que es María Magdalena, probablemente ella era la que coordinaba a todas las mujeres discípulas de Jesús, mientras que ahora Pedro es quien coordina a todos los discípulos varones de Jesús. Entonces, primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, ¿recuerdas? Señalado como un pecador de mala reputación, señalado como una escoria. A él se le concedió la autoridad de sanar, de predicar y de sanar. ¡Wow! Mira cómo son los planes de Dios. Nada tienen que ver con los valores y categorías del imperio, donde todo es un salario, mientras que en el reino de Dios todo es un regalo. Dios
Es un Dios que, recuerda, Mateo 5, 6 y 7, es un Dios que bendice, un Dios que recompensa, un Dios que da. Si ustedes, vamos, que son padres, quieren darle a sus hijos lo mejor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos? Mira qué Dios tan distinto al Dios de la poderosa tradición sacerdotal, un Dios que exige mucho a los suyos, exige dignidad, compromiso y un gran, comportamiento, ofrendas, guardar el día de reposo, guardar los alimentos, estar sujeto a todo ese tipo de códigos de pureza. Mientras que el Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero, estaba caminando ahí con las personas, entre ellas, comiendo con ellos. Y ahora está enviando a los suyos, Señor. Mira lo que haces, claro. Siempre estamos cuestionando, Señor, cómo Él y por qué Él y no Él, claro. Ahora enviaba a estos, y no solamente Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Mira, Judas Iscariote recibió el poder, y la autoridad para predicar y para sanar. Todos ellos comprobaron el poder de Dios en sus vidas. Todos ellos comprobaron la realidad del reino de Dios. Todo eso que vieron hacer con Jesús, ahora ellos lo estaban haciendo, sanando a personas. Y se fueron por distintas ciudades. Y Judas Iscariote, él mismo sanó a muchas personas, enseñó el reino de Dios. Mira lo que nos muestra la palabra de Dios. Él concede y usa a quien Él quiere. Así es el sentido de las cosas de Dios. Entonces, vámonos ahora a Mateo 10. Ya estamos viendo, ya pasamos del Dios que bendice, el Dios que recompensa y da. Ya hablamos de las maldiciones y los códigos de pureza. ¡Wow! Y a ese mundo es al que van a ingresar los discípulos. Entonces, Mateo 10, autoridad, es un llamado. Jesús no solamente los llamó a seguirlos, sino ahora son enviados. A esos llamados ahora son enviados. Alrededor de esto ya estamos hablando de 2 años. Ya llevaban 2 años con Jesús. Entonces ahora, después de todo lo que vieron enseñar y hacer a Jesús, ahora ellos lo iban a hacer. Autoridad, la autoridad concedida por Dios. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. ¡Qué sensación tan grande! Estas personas están resolviendo males. Recuerda, por grandiosas que nos parezcan estas señales, tienen un carácter de temporalidad, porque señalan algo más grande, una sanidad eterna, una justicia eterna, un alivio eterno, que es la salvación eterna de Dios. Entonces, los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Entonces, cuando Jesús les concede la autoridad, para enseñar y sanar, no les dijo, bueno, háganlo como lo mejor, como les parezca. Esto me parece grandioso, es de colección. Hagan como Dios les da a entender. ¡Wow! No, ya sabemos lo que significa. Háganle como quieran. Y dice, háganle como Dios les da a entender. No, les da instrucciones. ¿Qué debían hacer? ¿Cómo debían entregar esta bendición? ¿Y dónde hospedarse? Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros? Seguramente le preguntaron, Señor, está bien, vamos a ir a las ciudades, pero ¿a qué ciudades? ¿A qué personas? ¿Cómo le hacemos? ¿O qué? ¿A quiénes sanamos y a quiénes no? ¿Y dónde nos hospedamos? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Y de qué vamos a vivir estos días? Porque déjame decirte, eran misiones de días enteros. Viajar ahí eran días. Y probablemente esto duró más allá de días, sino semanas. Entonces la pregunta, Señor, quiero que vayan a tales ciudades, Señor. Esos son días, semanas de viaje. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿De qué vamos a vivir? ¿Y qué ropa nos vamos? ¿Qué
qué nos vamos a llevar y dónde vamos a estar. Dios lo tiene planeado. Las cosas de Dios están planeadas. Si Dios confía en enviar a los suyos, Dios está consciente de sus necesidades y todo lo que va a pasar. Recuerda, los planes del Señor son personas y está enviando a 12 personas. Pero ¿qué va a pasar con su sustento, con su ropa y con su hospedaje? ¿Qué va a pasar con ellos, Señor? A ver, dinos que nos llevamos alimento, unas mochilas y llevamos cajas de comida, o ¿qué hacemos, Señor? Recuerda, los planes del Señor son personas. Dios está enviando a unas personas a bendecir a otros, pero ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Dios buscará y tiene previsto otras personas para proveer. Y eso es grandioso. Porque el que provee es Dios. A esos enviados, vamos, que los planes del Señor son personas, ya vimos 12 personas, Dios tendrá otras personas para sustentar a estos que son enviados. Mira cómo lo hace. Dios ya tiene, dispuesto a esas personas que ayudarán a estos predicadores y maestros y maestras, a todos y todas las señales que harán. Incluso Dios tiene ya dónde los van a hospedar. Entonces, los planes del Señor siempre son personas. Todo lo que vas a necesitar, déjame decirte, en la obra de Dios, Dios usará a otras personas para proveerte, para ayudarte, para animarte. Entonces, mira estos dos grupos de personas, los que enseñan y los que ayudan a los que enseñan. Los que enseñan y sanan y los que ayudan y proveer para ellos. Los planes del Señor son personas. Dios tiene a personas, como les llama, dignas de reconocer toda esta obra de Dios y ser agradecidos. Mira lo que nos dice, versículo 5. Jesús envió a 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Recuerda que en el mundo de Jesús, los samaritanos, déjame decirte, son los mestizos y los gentiles son los inmundos, son los impuros. Y cuando les dicen no vayan a ellos, no es una cuestión, no son códigos de pureza. Por supuesto que no vayan ni con los samaritanos ni con los gentiles, no. Es cuestión de orden. Primero a las ovejas perdidas de Israel y después irán a los samaritanos y a los gentiles. Eso lo vemos más adelante, que tiene que ver con los planes de Dios, y Dios está pensando en los gentiles. Y vendrán de todas partes, más allá del pueblo de Israel, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Vaya que está pensando en los gentiles, en aquellos que los códigos de pureza, que vienen de la poderosa tradición sacerdotal, han señalado como impuros, como inmundos. O sea, no solamente los mestizos son impuros, pero entonces los gentiles son más. Pero el orden era el siguiente: primero vayan a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Y vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. ¡Wow! La disponibilidad y lo accesible que estaba la salvación para ellos. Era una salvación que esperaban muy, muy lejos. Es más, la salvación para la mayoría era inaccesible, inalcanzable. Estaba muy, muy lejos de gente, de gente pobre, de gente humilde, de gente, con todos estos oficios inmundos que tenía ese mundo. Entonces, ¿quién enseñó todo eso? Ya lo sabemos. Eso le corresponde a los valores del imperio. ¿Y quién enseñaba los valores del imperio? Por irónico que parezca, estos valores se enseñaban con la poderosa, tradición sacerdotal, es decir, el templo. La salvación del templo, el discurso oficial de Dios, era una salvación muy lejana, muy inaccesible, solamente para unos cuantos dignos y justos que el templo designaba, solo ellos. No solamente se habían quedado con todas las cosas de Dios, especialmente con la salvación.
La salvación le pertenecía, sí, el perdón de Dios al templo. La salvación solo le pertenecía al templo y a aquellos a quienes quisiera otorgar. Pero entonces ahora viene Jesús hablando de la salvación como el reino de Dios. Vamos, una grandiosa imagen de salvación que se entrega a quien Él quiere, a quien quiera recibirla. Pero por eso dice, la salvación está cerca. ¿Pero cómo? Está delante de ustedes, el mensaje de Jesús. La gente decía, no, es que soy demasiado pecador, no puedo ir al templo, no puedo guardar día de reposo, no puedo separar los alimentos, no, mucho menos presentar ofrendas. Vamos, no puedo hacer nada de eso. Mira, se sentían lejanos, inaccesible para ellos. La salvación para nosotros, por supuesto que no lo creían. Por eso ahora les tocaba a los discípulos enseñarles que la salvación está cerca, está disponible, acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos, perdón de Dios para todos. ¡Wow! ¿Qué mensaje es este? Entonces, vayan y anúnciales que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten. ¡Wow! Resucitan a los muertos. ¡Qué poder tan grande, Señor! Y estos hombres ni imaginaban siquiera que iban a recibir este poder. Todo eso lo vieron hacer a su maestro. Sí, Él es el maestro, es Dios en la persona de Jesús. Pero resucitar, maestro, qué impacto para ellos. Entonces, sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Y aquí viene el principio fundamental del reino de Dios. Recuerda, en el imperio todo es un salario, te lo tienes que ganar, por supuesto, tienes que trabajar por ello, tienes que merecerlo, tienes que ser digno de esa bendición. Mientras que en el reino de Dios todo es un regalo. Lo más grandioso de Dios se otorga como regalo, la salvación. Las bendiciones son un regalo. Por eso el sermón de la montaña. El Dios que bendice, el Dios que recompensa y el Dios que da y mira. Así como de gracia has recibido, de gracia entrégalo. Por eso, ahora cuando los creyentes, los discípulos, que van más allá de la multitud, más allá de los espectadores, que están llenos de las iglesias, están llenos de espectadores. Tú lo sabes, simplemente van, ven, y justo cuando viene la ofrenda ya nos tenemos que ir porque tenemos un compromiso más importante. Son espectadores. Pero aquellos que pasan de espectadores a discípulos, entienden eso, que todo lo que han recibido, su vida misma es gracia. Todas las bendiciones son por gracia. Entonces, si algo vienen es ahora entregar todo eso que tienen. El tiempo, la dedicación, el servicio, la ayuda, la oración, tantas cosas buenas que han recibido, Señor. Queremos entregarlo de gracia. Entonces, sanen enfermos, resucitan a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido, la gratuidad de las cosas de Dios. Todo un contraste con el imperio. Ahí todo es un salario. Y aquí es gratuito. ¿Cómo, Señor? No tengo que hacer nada, no tengo que ir al templo, presentar todas estas ceremonias, y tengo que separar alimentos, días de reposo, bendiciones, y nada de eso. Pero ¿quién les enseñó todo? En el templo nos enseñan todo esto, y solo quienes cumplen todo eso son dignos de la bendición y de la salvación de Dios. Entonces, mira lo que está diciendo ahora. Así que como han recibido de gracia, así entréguenlo. ¡Qué conciencia tan grande para los apóstoles! Entonces nos dice así, vámonos a las instrucciones. ¿Cuál es la instrucción fundamental? Den tan gratuitamente como han recibido. De gracia recibiste, de gracia entrega. Ese es el servicio al Señor. Entonces no es una cosa decir como espectador a una congregación, una iglesia, una comunidad de fe y ahora ir a dar de gracia. Es más bienaventurado dar que recibir. ¡Wow! Entonces estamos acostumbrados a recibir,
pero es dar, hay una mayor bendición en dar. Y quienes lo entienden cuando se dan cuenta que toda su vida es gracia. Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, es por tu gracia. Así ayúdame a entregarlo, a sanar a muchas personas, a ayudar a otros, a enseñar a más personas. Todo eso que me has dado es para enseñarlo a otros. Entonces, instrucciones. Jesús envió a los 12 discípulos con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sanen a los enfermos y resuciten a muertos, y otras cosas más. Esto es grandioso, Señor. Recuerda, por grandiosa que nos parezca, tienen un carácter temporal. Eso quiere decir que señalan a algo más grande, más atemporal, que tiene implicaciones eternas, que es la salvación. Entonces, no solamente han sido llamados, ahora llamados a sanar, llamados a entregar por gracia. Y ahora, ¿pero qué van a hacer? ¿Y dónde nos vamos a hospedar? ¿Y qué va a pasar con nosotros, Señor? Pues que nos llevamos dinero, cosas, ropa, comida. Y esto es un viaje de días, de semanas, Señor, a donde nos vas a enviar. ¿Qué va a ser de nosotros? Si tú ya no vas a estar con nosotros, ¿quién va a estar con nosotros? Ellos estaban acostumbrados a quien provee todo el alimento y las cosas. Era Jesús. Pero si tú ya no vas a estar con nosotros, ¿quién cuidará de nosotros? Los planes de Dios son personas, y vaya que lo está demostrando. Dios envía a 12 personas. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Dios tendrá personas dignas que los ayudarán. Mira lo que dice. Vamos, versículo 9. No lleven nada de dinero en el cinturón, Señor. Seguro estaban llevando pues todo lo que podían, porque el dinero se guardaba aquí en el cinto. Ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias. Seguro es todo lo que dijeron. Entonces llevamos dinero, oro, plata, cobre, mudas, maletas, todo lo necesario para impartir, y llevar el mensaje. Cuando lo necesario es confiar en Dios. Cuando lo necesario es atender las instrucciones. No solo atenderlas, creerlas. Y mira lo que dice. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad. ¡Wow! Dios lo tiene previsto. Dios siempre se adelanta a todos nosotros. Siempre se adelanta a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, Señor, busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, incluso les dice. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones y los problemas de hoy son suficientes por hoy. No duden eso. Mira el proyecto, mira esta promesa. No te preocupes por el mañana, Señor. ¿No? El mañana, pasado mañana, después de mañana, todo nos preocupa. Claro que les preocupaba qué va a pasar con nosotros. Recuerda, Dios lo tiene previsto. Siempre habrá personas, cuando tú estás al servicio del Señor, siempre habrá personas, escucha, dignas, que reconocen la obra de Dios y que quieren agradecer. Y esas personas dignas, Dios las está usando. ¡Qué maravilla! Usarte para ayudar a otros. Entonces nos dice, no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento, porque el obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario. Míralo, Dios lo tiene contemplado. No los va a enviar a su suerte, ¿no? Y hagan como puedan, como quieran, y a ver quién los ayuda, y no tengan fe. ¡Wow! Dios no les dijo eso. Mira cómo Dios lo tiene previsto. Jesús les dijo, ustedes vayan, pero Señor, ¿y nosotros? Yo tendría personas dignas que los ayuden. Mira lo que dice. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna. Cuando se dice digna, aquí
Nada tiene que ver con los valores del reino, digo, del imperio. Busquen a la mejor persona de la ciudad, vamos, pidan recomendaciones. ¿Quién es la mejor persona? Nada de eso. Esos son los valores del imperio. Esa es la dignidad del imperio. Pero ¿cuál es la dignidad en el reino de Dios? Tienen que ver con aquel que se atreve a escuchar el mensaje de Dios. Aquel que tiene el valor de aceptar que ese mensaje es otra cosa, es totalmente distinto al discurso oficial de Dios. Aquel que no solamente acepta el mensaje de Dios, sino decide hospedarlos. Esa será la señal. Entonces, cuando empezaban a predicar, había una persona, escucha su dignidad, que quería saber más. Quiero saber más del reino de Dios. Quiero saber más de esta salvación accesible para todos, bendiciones de Dios para todos, perdón de Dios para todos. Esa es una persona digna, no la mejor persona de la ciudad, del pueblo, de la comunidad. Sí, hemos preguntado y nos dicen que esa es la mejor persona. Esos son valores del imperio. Y vaya que siguen presentes. Tu pregunta. Una persona digna, sí, fulano, tal, es la mejor persona de la familia, de la colonia, wow, de la alcaldía. Pero esos son valores del imperio. Los valores del reino de Dios es una persona que se ha atrevido y tiene el valor de aceptar un mensaje distinto de Dios. Tiene el valor de pensar de Dios de otra manera. Y mejor aún, su dignidad, vamos, es evidente cuando quiere saber más de Dios. Esa es una persona digna en términos del reino de Dios. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Claro, el que tenga deseos de saber, se le dará más. El que no tiene tiempo para saber, apenas si tengo tiempo para Bálsamo en línea, ahora quieres que vaya a esto y ayude con esto, olvídalo. Entonces, eso poco que tiene, se le quitará. Cuando entren en un hogar, bendíganlo. Wow. ¿Cuál es la bendición más grande? Sino hablar del reino de Dios que está cerca. ¡Qué bendición para esa familia! Entonces la dignidad no es la mejor persona del pueblo, la dignidad es alguien que quiere saber más y esa bendición la lleva a su familia, a su casa, a los suyos. Entonces, cuando entren en el hogar, bendíganlo y si resulta ser un hogar digno, escucha, que quiere saber, que se interesa por las cosas de Dios, de este Dios distinto, el Dios de Jesús, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios que habla de que la salvación es un regalo. Entonces, cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, ahora entendemos, sacúdanse el polvo de los pies al salir, claro. Sacúdanse el polvo, porque ese desinterés o poco deseo que tenían finalmente se terminará. Y entonces Jesús, cuando eleva su mensaje, recuerda, este es en clave de salvación y ahora entramos a una clave de juicio. Cuando Jesús eleva su mensaje y lo lleva a un nivel más alto, más radical, más dramático, incluso violento, quiere decir que estamos hablando, hay situaciones de consecuencias eternas y eso es un terreno muy serio. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, retira tu calzado porque hablaremos de consecuencias eternas. Es lo que tenemos que hacer. Mira lo que viene a hacer Jesús. Viene a hablar de situaciones de consecuencias eternas. Y nos dice, les digo la verdad, porque va a hablar del juicio. Nada como eso. Una cosa es recibir a las personas, escuchar el mensaje. Pero otra muy distinta es, no quiero saber nada de este mensaje. No quiero saber nada de Jesús. Y ese es un terreno peligroso. Las consecuencias son eternas. Entonces nos dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje,
sacúdense el polvo de los pies al salir, les digo la verdad. Y si Jesús dice, les digo la verdad, que en griego quiere decir amén, está captando la atención de sus discípulos, les digo la verdad. Y si Jesús dice, es verdad. Y lo que viene a decir, no hay manera de cambiarlo, porque lo dice Jesús. Y nos dice, les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. ¿Por qué? Porque ellos escucharon y rechazaron. En ese sentido, se maneja la perversidad, no en el sentido moral, sino en el sentido intelectual, deliberado, irresponsable, de decir, yo no quiero saber nada de ello. Pero además quiero proponerte algo. Quiero decirte que tenemos grandiosas traducciones, porque son traducciones lo que tenemos. Reina Valera, 60 y todas las siguientes traducciones que hubo, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, y hay como 10 traducciones distintas para todos nosotros. Pero esas traducciones finalmente tienen sesgos, tienen prejuicios. Y déjame explicarte cuando dice aquí, les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades. En el texto griego dice las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, esta, que es una magnífica traducción, ha decidido, seguir ciertos prejuicios y decir las perversas Sodoma y Gomorra, y no sabes cómo hay tantos imaginarios religiosos y moralistas acerca de Sodoma y Gomorra. Y luego la imaginación grandiosa de los creyentes vuela y se va a situaciones que nada tienen que ver con el texto bíblico, como esa. Aquí está esa palabra. Se agregó, a esto. Entonces tiene que ver con las traducciones. Hay traducciones que vienen ya implícitas, llenas de prejuicios, un juicio anticipado. La perversa Sodoma y Gomorra, y los creyentes dicen amén. Sus imaginarios religiosos vuelan, inmoralistas. No tiene que ver esta perversidad, no tiene que ver, escucha, como lo ha mencionado y lo va a mencionar más adelante, no el sentido moral, sino el sentido de ignorancia, sentido intelectual, de rechazar algo que está escuchando y dice, no quiero saber nada de esto. Como lo vimos, la dignidad, no es la mejor persona, de la comunidad, sino alguien que se atreve a escuchar el mensaje de Dios y alguien que corresponde con ese mensaje, y es las personas que Dios usa, las personas dignas, para ayudar a aquellos que enseñan, aquellos hombres y mujeres que enseñan, que sirven, que sanan. Son personas dignas. Nada tiene que ver con el imperio. Entonces les digo la verdad, el juicio, lo dice Jesús, no hay manera de cambiarlo. En el día del juicio les irá mejor a las ciudades de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Entonces nos dice, vamos a nuestra tercera división, el mensaje que llevan. Algunos lo van a recibir y otros lo van a rechazar. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué sucederá? Para eso son las personas dignas, para proveer y ayudar, y que Dios te haga una persona digna. Entonces dice, cada vez que entren en una ciudad, busquen a una persona digna y quédense en su casa. Y cuando entren en el hogar, bendíganlo. Entonces nos dice, y terminamos. Les dice, Jesús sabe lo que viene para ellos. Acuérdate, Jesús se anticipa. Les dice, y Señor, ¿y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahí los planes del Señor son personas. Dios los envía como predicadores y maestras, hombres y mujeres. Pero ahora Dios va a usar a personas dignas para proveerlos, para ayudarlos, para hospedarlos, para cuidar de ellos. Pero ahora también les viene a decir, vendrán dificultades. Jesús les dice, todo esto, ir en sentido contrario
al discurso oficial de Dios, ir en sentido contrario, oponernos a la poderosa tradición sacerdotal que todo el mundo cree y asume como cierto y verdadero, es un problema. Vamos a tener una gran oposición. Si yo he tenido oposición, ustedes también la tendrán. Entonces, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado. Sean muy sabios en todo lo que van a hacer, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Señor, gracias por este llamado. Imagínate. No solamente ellos no lleven nada, dicen no lleven nada de dinero en el cinto, no lleven bolsos, no duden en aceptar la hospitalidad. Bueno, menos mal que habrá personas dignas que nos ayuden. Los planes del Señor son personas. Y los planes del Señor son personas dignas como ellos que ayudan muchísimo a la obra de Dios. Entonces, pero habrá dificultades. Pero ¿cómo mira Jesús las dificultades? Tiene otra visión. Jesús ve las dificultades como oportunidades. ¿Cómo? Señor, bueno, les va a pasar esto, y cuando mucho los van a matar, pero no más que ello. ¡Wow, Señor! Mira lo que estás diciendo. Primero nos mandas días, semanas y nada, y después vendrán todos estos problemas. Nos dice, los entregarán, dice, tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes solo por ser mis seguidores. ¡Wow! Solo por pensar distinto, solo por entender a Dios de otra forma, solo por entender que Dios envió a su Hijo, solo por entender que la salvación es un regalo para Dios, solo por eso. Claro, estamos en el mundo religioso y el mundo religioso, castiga y señala todo lo que es distinto, porque ellos en el mundo religioso, tú eres para lo sagrado. Hay que protegerlo y hay que proteger, escucha el discurso sagrado. Y cualquier otro discurso está mal. Mientras que nosotros lo sagrado es para nosotros, eso es grandioso. Y no tenemos que proteger ningún discurso, ningún templo, ni nada. Es la palabra de Dios, no es una doctrina. Ahí sí tienen que... cuando tú eres para lo sagrado, sí hay que proteger las doctrinas porque no se pueden proteger solas. Pero cuando tú eres para lo sagrado, cuando lo sagrado es para ti, lo sagrado te protege y se protege solo. Y la palabra de Dios está por encima de nosotros. Es la palabra de Dios que habla y dice y decreta y enseña y hace muchísimas cosas. Entonces, serán sometidos a juicio delante de gobernantes solo por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad. Mira cómo ve Jesús las dificultades. A nosotros se nos acaba el mundo, literalmente. Las dificultades, no sabes, nos hacen olvidarnos de la fe y de todas estas promesas de Dios. Se nos acaba el mundo, se nos acaba la vida, se nos acaban muchas cosas. Y Jesús los ve como oportunidades. Seguramente los discípulos estaban estupefactos, estaban asombrados, Señor. Todo eso nos va a pasar y nos vas a enviar a eso. Sí, y esto será una oportunidad para que hablen de mí y del reino de Dios. ¡Wow! Mira a dónde los está llevando, a ver las dificultades de otra manera. Y nos dice, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, ya les está diciendo, los van a arrestar. Gracias, Señor. Cada día nos sentimos mejor. Gracias por llamarnos. Entonces seguramente aquellos que no fueron llamados como apóstoles dijeron, wow, qué bueno, yo solo soy discípulo. Qué bueno que no me llamaste como apóstol, Señor. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Qué
qué grandioso. Mira cómo ve las dificultades. Número uno, como oportunidades para hablar de Jesús. Y para hablar de Jesús tienes que pensar en Jesús. Porque si algo nos sucede en las dificultades es que se nos borra el pensamiento. No pensamos en nada más que en esa dificultad. Y mira lo que nos está llamando, ¿no? A que en esas dificultades podamos hablar de Jesús. Y al primero que le debemos hablar de Jesús es a nosotros mismos, por favor. Entonces, porque se nos cierra. Que podamos hablarnos a nosotros mismos de las dificultades, de Jesús en medio de estas dificultades. Señor, ayúdame. Claro, se nos cierra el pensamiento, se nos acaba el mundo y la vida. Y dice, una oportunidad para hablar de mí. ¿A quién, Señor? ¿A quién le hablo primero? Sino a nosotros mismos. Y que el Espíritu Santo nos use. ¡Qué grandioso! Señor, todo lo tienes contemplado. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a proveer? Señor, lo que nos va a pasar y tú vas a estar ahí. Y el Espíritu Santo. Les está diciendo, el Espíritu Santo estará con ustedes. Entonces no nos vas a abandonar porque pensamos que Dios nos abandona. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de... Y ahora pasa a otro. Oye, ¿y nuestra familia, Señor? Porque cuando empiece a ver que tenemos muchas dificultades, nuestros familiares se van a inquietar y nos van a decir adiós, adiós. Y mira lo que dice. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo. Entonces, estos lazos que nos parecen fundamentales, fuertes, sólidos, que es la familia, se va a dividir en el mundo religioso. Mira lo que hace la religión. La religión viene a separar a las personas. ¿Sabes qué? Si ya no me hables, no quiero saber nada de ti. ¡Wow! Solo por pensar a Dios de otra manera, solo por tener fe en Jesús y creer en la salvación de otra forma, sí. Esto que parece, fuerte, sólido, se divide y lo único que denuncia es la fragilidad. Y ese pensamiento religioso de que somos para lo sagrado, lo único que ha hecho es debilitar una familia. Cuando en el mundo espiritual lo que hacemos es que nos fortalece, nos une. Porque Dios vino a nosotros y eso nos toca hacer a nosotros, ir a ellos. Y nos dice, y a sus propios hijos, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¡Qué promesa! Pero es una promesa, todo el que se mantenga, firme hasta el fin, será salvo, dice. Entonces, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Tenemos dos maneras de leer esto. En términos del imperio, algo que tú tienes que hacer. Es una promesa que tienes que procurar, y si no la procuras, adiós tu salvación. Eso no es de Dios. Eso es del imperio, porque todo el imperio, recuerda, todo es un salario, te lo tienes que merecer y tienes que luchar por ello, incluso las cosas de Dios. Pero, escucha, en el reino de Dios, las promesas son para otorgarnos seguridad. Vencerás y te mantendrás hasta el fin. Esta promesa de salvación nos mantendrá hasta el fin. No es algo que tú debes hacer. Imagínate si la salvación dependiera de nosotros. No. Adiós. Mira lo que les está diciendo. Seguro todo lo que les dijo Jesús les produjo mucho miedo, mucho temor, temblor. Señor, ¿cómo nos vas a enviar a ello? ¿Y qué va a pasar con nosotros? No podremos seguir adelante. No podremos mantenernos firmes hasta el fin. ¿Cómo crees, Señor? Mira lo que nos estás diciendo que nos va a pasar. Por eso concede esta salvación. La promesa de salvación los mantendrá hasta el fin. Y siempre serán salvos en medio de esas dificultades. ¡Wow! No es algo que tú tienes que guardar o procurar.
porque recuerda, las cosas de Dios son para nosotros, son para resguardarnos. La salvación de Dios es para cuidar de nosotros, no para que tú cuides de tu salvación. Imagínate, ya la hubiéramos perdido desde hace mucho tiempo. Pero la salvación de Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y la salvación es para ti, para que te resguarde hasta el fin. Y te mantendrá a salvo de todo. Entonces, cuando los persigan a una ciudad, huyan a la siguiente, les digo la verdad. El Hijo del Hombre regresará, antes de que hayan llegado a toda la ciudad de Israel. ¡Qué promesa! No solamente esta salvación nos mantendrá firmes hasta el fin, confiando en ello, sino Jesús regresará. ¡Qué visión! ¿Hasta dónde va Jesús? Las visiones de Dios siempre van más allá. Y aquí está, una promesa de carácter escatológico al fin de los tiempos, que Jesús regresará. Y estas serán unas claves grandiosas, para leer las Escrituras, de que Jesús no solamente vino, sino que regresará y regresará pronto. Entonces, Dios lo tiene contemplado, y las dificultades de Dios, las tiene contempladas para nosotros. Y además nos dice que las ve como una oportunidad para hablar de Jesús. Y al primero que debes hablarle, ¿a quién es? Ya sabes, es a uno mismo, porque se nos olvida todo. ¿A quién debo hablarle de Jesús en estas dificultades? Sino primero a nosotros mismos. Señor, ayúdame. Ayúdame a recobrar mi pensamiento, mi memoria, porque todo se me olvida, todo se me oscurece, y ayúdame a recordar y acordarme que tú estás conmigo. Entonces tenemos las ovejas. Dios dice, yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, y les va a pasar todo esto. Pero esto lo veo como una oportunidad para hablar de mí. Nos dice, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Además, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Entonces, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Tengan cuidado, porque los entregarán y Dios les dará las palabras apropiadas. En medio de las dificultades, ¿cómo ve Jesús las dificultades? Como oportunidades para hablarles a otros. Pero vamos ahora a entender estas dificultades para hablarnos a nosotros. Al primero que debes hablarle de que Jesús es real, es verdadero, y que Jesús está con nosotros en estas dificultades, es a nosotros mismos. Mira lo que hace Jesús. Los planes de Dios son personas, los envía. Y Dios enviará a personas dignas para cuidar de ellos. Dios enviará al Espíritu Santo para animarlos y darles las palabras necesarias para hablarse en esos momentos de dificultad. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por tu bendición. Gracias por enviarnos. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por las personas dignas y el Espíritu Santo, que siempre pone las palabras adecuadas para acordarnos de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos.